pero tiene un carácter concreto. No es un simple aparato, pero dispone de mecanismos. No es el gobierno, pero lo comprende. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es algo tiene que garantizar la salud, la educación. Tampoco podría existir el Estado. El de Estado es un concepto complejo. Sabemos que es a dónde elevamos nuestros reclamos, que es responsable de nuestros derechos y que es a dónde van nuestros impuestos. Pero a la hora de explicar cuál es la diferencia entre Estado, gobierno o nación, el asunto se complica. Y nuestra Constitución parece dar su definición por sentada. Entonces, ¿qué es y qué no es el Estado? El Estado es la forma como se organiza una sociedad desde el punto de vista político, económico y social. El Estado actual es una institución o un conjunto de instituciones complejas que representan el interés común y que es la forma que las sociedades encuentran para objetivar y en realidad burocratizar, en el buen sentido de la palabra, una serie de procedimientos, como hace uno si se pelea con el vecino. Bueno, antiguamente iba y le pegaba un par en la cabeza. La forma que presupone el Estado es que hay un mecanismo, que es la Administración de Justicia, donde si uno tiene una diferencia que no puede resolver con alguien, va y plantea su derecho y a través de ciertos cuerpos normativos, que son las leyes y los reglamentos, se establece cómo resolverlo. ¿Y en qué se diferencia el concepto de Estado de los conceptos de territorio y nación? Bueno, el territorio es el ámbito físico, el ámbito geográfico en el cual un Estado tiene jurisdicción. Y la nación aludiza ahí básicamente a la población, al conjunto de gentes que habitan en ese territorio. ¿Es lo mismo Estado que gobierno? El gobierno es una instancia fundamental del Estado, pero no es la única. Tenés además otras instituciones u otros conjuntos dentro de lo que es el Estado. Por ejemplo, la burocracia. Es lo que el común de la gente llama el sector público, los empleados públicos. Eso es parte del Estado. Como es parte del Estado también el conjunto de aparatos que mantienen un orden a partir de su control sobre los medios de violencia legítima, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Policía, de Seguridad. El gobierno tiene que ver con el régimen, ¿no?, que se da para gobernar. ¿Quiénes son los que llegan a ocupar esos cargos? ¿De qué manera? Si lo hacen de manera, digamos, como pueden ser de forma democrática, a través de elecciones, o como muy común, o fue muy común en la Argentina en el siglo XX, a través de la fuerza, ¿no?, de los golpes cívico-militares. Pero son los responsables, en última instancia, de llevar a cabo el Estado hacia una dirección o hacia otra dirección. ¿Y cómo fue el proceso de construcción de nuestro Estado Nacional? Nuestro país es un país en donde el proceso de constitución de un Estado nacional fue muy demorado. ¿Por qué? Porque había poderes regionales muy fuertes que de alguna manera recelaban de este proceso de organización nacional que recaía en manos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires como ciudad portuaria que de alguna forma pretendía subordinar a todos los demás. Este fue un proceso muy complejo, muy violento, muy cruento. Hubo muchas guerras civiles, muchas muertes en el medio. Entonces, ¿desde cuándo podemos decir que tenemos un Estado nacional? ¿Cuándo nace el Estado argentino? Se suele hacer referencia a 1880, ¿no?, como el momento en que se completa lo que llamaban la organización nacional, que venía de toda la pelea previa entre unitarios y federales. Vamos a decir esto, ¿no?, para que tengan una idea. Después de la caída del derrocamiento de Rosas en 1852, que se inicia este proceso de organización nacional que culmina en 1880, porque es un proceso, lleva tiempo, no se ponen de acuerdo a tal punto que durante 10 años, después de la caída de Rosas, durante 10 años, Buenos Aires constituye un estado aparte y las provincias del interior otro estado aparte, la Confederación Argentina por un lado y Buenos Aires por el otro, ¿no? Para que se entienda, todavía no existía el fútbol, pero si existiera el fútbol tendrían que jugar eliminatorias, Buenos Aires contra el interior. 10 años de puja.